¿Qué es lo primero que encontramos? Que dependiendo del diámetro y el flujo, nosotros, la configuración del líquido puede atender a cualquiera de estas cuatro configuraciones. Es decir, se estima un diámetro de una columna, se estima un caudal del líquido y eso nos va a determinar la forma como se configura el líquido, ¿ok? En el interior de la columna. Ahora bien, ¿a qué me refiero con la forma como se configura el líquido en el interior de la columna? Ahora hablemos de eso, ¿ok? Ya sabiendo que hay una relación entre el diámetro y el flujo del líquido. Ya vamos a volver a esta diapositiva, ¿ok? Aquí tenemos una columna, ¿ok? El ejemplo que venimos analizando es una columna de un solo paso. ¿Qué significa de un solo paso? El líquido ingresa, hace un paso por el plato, desciende por el bajante, hace un paso por el siguiente plato, desciende sobre el bajante y hace un solo paso sobre el plato inferior. Si lo vemos de esta manera, ¿qué significa un paso? Bueno, que tenemos una región donde descendió, hizo un paso, fíjense aquí está el paso que estamos haciendo y vuelve a descender por la otra parte. Aquí lo vemos en términos de este corte. ¿Ok? Un paso y desciende. Si volvemos a nuestra figura, esa condición de un paso se alcanza en una zona, fíjense, esta línea es lo que limita un solo paso, se va a alcanzar en zonas donde manejamos caudales de líquido que son relativamente pequeños. ¿Okay? Aquí puede estar, a la mitad de la figura va a estar 1000 galones por minuto, aquí va a estar aproximadamente 500 galones por minuto, fíjense el límite. Y vamos a encontrar que cuando manejamos flujos de líquidos, pues el diámetro, bueno, puede ser variable. Podemos encontrarnos en esta zona de acá, en esta zona de acá, en esta zona de acá o en esta zona de acá. No obstante, entonces el criterio que prevalece son flujos pequeños, caudales pequeños de líquidos manejándolos en el interior de la columna. ¿Qué sucede cuando el caudal aumenta? Por ejemplo, cuando nos encontramos en un caudal relativamente mayor. Que esta columna, esta gráfica, nos invita entonces a utilizar dos pasos por plato. ¿Qué significa dos platos por paso? Pues veamos entonces otra vez la gráfica. Vamos a tratar de verlo así. Entonces, ¿qué significa dos pasos? Fíjense bien. Ahora el plato tiene una diferente configuración. Ahora nos encontramos con que hay dos zonas del bajante por donde el líquido desciende. El líquido desciende por esta pared de la columna, por esta otra pared de la columna. El líquido hace un paso por acá, el líquido hace otro paso por acá. Entonces aquí encuentro el paso 1, aquí tengo el paso 2. Entonces fíjense, hizo un paso acá, hizo otro paso acá. 1 y 2. Y luego que desciende por el medio. Entonces, el medio, esta zona que encontramos acá, es lo que viene a ser ahora el bajante de descenso hacia el plato inferior. ¿Qué ocurre? Una vez que desciende al plato inferior, el líquido se divide en dos. Hace un paso hacia este lado y hace otro paso hacia este otro lado. Entonces aquí encontramos el paso 1 y el paso 2. Entonces fíjense que bajo esta configuración es lo que encontramos un arreglo de una columna en dos pasos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando los flujos, los caudales son más grandes. ¿Ok? Vamos a ver aquí abajo. Esta configuración es aquí abajo. Aquí tenemos diferentes configuraciones. Esta es la configuración que les acabo de mostrar acá de dos pasos, el mismo arreglo. Fíjense cómo puede ser un arreglo de tres pasos. En un arreglo de tres pasos, el líquido desciende por acá, pegado a la pared de la columna, hace un paso y luego aquí encuentra lo que es la zona, el bajante hacia el plato inferior. Aquí vamos a encontrar
un segundo bajante de descenso, donde el líquido hace 1, 2 pasos y desciende por acá y desciende por la del medio. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 pasos. Esto es lo que se conoce como una configuración de 3 pasos. Luego podemos encontrar, aquí vemos lo que es la bandeja superior, y esto es lo que sería la bandeja inferior. ¿Qué sucede? Que el líquido que descendió aquí se bifurcó en esta zona y hizo 2 pasos. En el caso de los 3 pasos, como este que tenemos acá, el líquido que descendió por acá lo recibe el plato inferior aquí y hace un paso acá, otro paso acá. Desciende por esta zona, lo recibe este que está acá y hace un paso aquí. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos otra vez 1, 2 y 3. Plato inferior y plato superior. Y de esa manera se van alternando los platos, uno con cada una de estas configuraciones. Podemos tener arreglos de 4 pasos, ¿ok? Como un arreglo de 4 pasos. Entonces fíjense en el arreglo de 4 pasos. Desciende el líquido por acá y por acá. Es decir, tenemos 3 bajantes de líquido como tal. El líquido hace un paso acá, 2, 3, 4 pasos. Ahí están los 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Desciende por un bajante, por 2 bajantes centrales. Entonces fíjense que aquí tengo un arreglo que son 3 bajantes. Aquí tengo un arreglo que son 2 bajantes. Hace otra vez el líquido 4 pasos, 1, 2, 3 y 4, y aquí vuelvo entonces a tener el arreglo de 3 bajantes. Entonces se va alternando este tipo de plato con este tipo de plato para tener entonces 4 pasos como tal. ¿Qué les pareció eso? Hola, ¿me escuchan? Hola. Profe, pues eso me Sí, pareció profe. bien. Sí, Estaba, profe. estaba intentando pensar en cómo era la del laboratorio. No, la de laboratorio es simple, la de laboratorio es de un paso. Sí, sí. El laboratorio desciende, tiene aquí la valvulita que desciende, llena, baja, hace un paso y vuelve a bajar por el otro lado. En el caso de la columna laboratorio, en esa Older Show que tenemos allí, es simple porque este bajante lo que es una porcioncita de tubo, que una vez que se ha llenado la cresta, el líquido rebosa por esa porcioncita para bajar a la siguiente parte. Ese es el arreglo, pero el arreglo es de un solo paso. ¿Ok? Entonces, conclusiones de esta parte, que esto es uno de los parámetros clave que tenemos que definir cuando diseñamos un plato. ¿Ok? A través de los balances, ¿de dónde sacamos los flujos de líquido? De los balances de materia. Ya hicimos eso la semana pasada en nuestra evaluación. Con el balance de materia, relación de recirculación, la relación de ebullición, ustedes determinaron que los flujos internos. Conocen los flujos internos de vapor en la sección de agotamiento, de líquido en la sección de agotamiento, de vapor en la sección de rectificación, de líquido en la sección de rectificación. Entonces son datos conocidos. Son valores que una vez que se cerró todo el balance de la columna, ustedes pueden conocer. Entonces, conocido ese diámetro, faltaría otro parámetro. Bueno, ¿cómo calculamos este diámetro de la columna? Eso es algo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver el método para calcular diámetros de columnas de plato, ¿ok? Un método bastante, una heurística bastante simple de desarrollar que nos va a permitir calcular el diámetro del plato. Y una vez que tenemos esta información, simplemente interceptamos estos dos parámetros y podemos decidir si nuestro diseño va a ser de 4 pasos, de 3, de 2 o de 1. ¿Por qué? Porque en función de eso va a quedar determinado lo que son las áreas disponibles para el flujo. En función de eso, estas geometrías que vemos acá van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Bueno, si tengo un solo plato, el área perforada es solamente esta. Pero, por ejemplo, si voy a tener 2 pasos, entonces eso va a cambiar, porque el área perforada va a tener que ser limitada a 2 regiones. ¿Y qué sucede? Que al cambiar el área perforada, estoy cambiando la cantidad de flujo de vapor y de líquido que puedo manejar en la columna. Y con eso comienzo a condicionar lo que son los fenómenos hidráulicos del plato. ¿Okay? Comienzo a cambiar la separación del plato. Es un ejercicio bastante lindo, ¿no?
Es ingeniería química pura. ¿Quiénes saben de esto? Solamente los ingenieros químicos. De esto no se encargan ninguna otra rama de la ingeniería. Los ingenieros químicos somos los que nos dedicamos, nos ocupamos exclusivamente de estas consideraciones, de la geometría del plato, de cuántos pasos, de cuántas perforaciones, cuántas válvulas voy a deponer, porque todas esas decisiones van a afectar la transferencia de masa. Y al afectar la transferencia de masa, condiciono el proceso de separación. Destilamos ingeniería química pura en esta parte de nuestra profesión. Hablemos de elementos internos, ¿ok? En las columnas del plato. ¿Cómo son esas columnas del plato? ¿Ok? Les voy a presentar entonces una información. Aquí tenemos unas imágenes, ¿ok? Que nos permiten visualizar de manera más real lo que es un plato como tal. Fíjense que aquí tenemos un plato de un paso. Esta zona que vemos acá es la zona donde el líquido desciende. Aquí encontramos lo que es la disposición. En este caso, aquí lo que estamos observando es un plato de válvulas. Permítanme y les hago un zoom. Entonces les decía que aquí podemos observar lo